hablar de temor de Dios. Pero por eso es importante que nosotros le digamos: Señor, revélanos, danos conocimiento de este verdadero temor, ¿cierto? El temor, porque este temor no es el que tal vez muchos pensamos que debe ser miedo, no. Yo le pedí a mi esposa que me hiciera unas figuras, no sé si están listas, unas fotos, porque cuando nosotros hablamos de temor, inmediatamente pensamos en el miedo. Y entonces comenzamos a ver ese temor como allí nerviosismo, preocupación, angustia, ansiedad. Y todas estas cosas que lo único que producen es enfermedad en nosotros. Entonces, hoy vamos los días de enero, hablamos, ¿se acuerdan de qué hablamos el día de enero? Hablamos de las disciplinas y las correcciones, también de las disciplinas que como hijos de Dios debemos siempre tener, las disciplinas. El hijo de Dios debe caminar siendo muy disciplinado, por eso se llama discípulo, porque está dispuesto a ser enseñado por él. Amén. Disciplinas y correcciones. El tiempo de marzo hablamos un poco sobre la bendición de aprender a perseverar, a ser persistentes, a ser constantes, a no desanimarnos por nada, no dejar que esos enemigos de la bendición como la incredulidad, la duda, la impaciencia nos saquen del propósito del Señor y perdamos todo aquello que Dios nos ha prometido. O sea, ser perseverantes, ser constantes, tener claro el propósito, tener clara la visión. Porque, mi hermano, déjeme decirle algo, mientras yo no sé para dónde voy, pues lamentablemente ustedes menos. ¿Sí? Si nosotros como pastores no sabemos para dónde vamos, imagínense ustedes. ¿Ah? ¿Se pueden imaginar? Pregúntense. Si el pastor que nos está pastoreando no sabe para dónde va, imagínense, nosotros estamos metidos en problemas. ¿Sí? Pero si ustedes ven que el líder que Dios ha puesto, la persona que Dios ha puesto, de verdad sabe para dónde va, entonces eso genera confianza en sus vidas. ¿Sí me están entendiendo? Genera confianza. Imagínense usted montarse en un lugar, en un vehículo donde sabe que el conductor es un loco. Usted dice: no, yo aquí como que me bajo más rápido. ¿Por qué? Porque teme a morirse. Y es necesario que nosotros entendamos esto. Amén. Lo entendamos, tengamos claro el propósito, tengamos claro lo que el Señor nos está queriendo decir. Que no importa lo que pasemos, yo tengo claro el lugar de destino, el lugar de llegada. Amén. Gracias al Señor, con mis ojos puestos en el Señor, siendo perseverante, siendo constante, muy disciplinado. ¿Por qué? Porque al cielo yo estoy seguro que van los ordenados. Amén. Van los ordenados. Por eso, si en alguno de nosotros hay cierto desorden, pues vamos a decirle al Señor: Señor, queremos hoy ser ministrados en esa área y comenzar a ordenar nuestra vida con el Señor. Amén. Amén. Entonces yo quiero que usted allí donde está ore. Usted mismo va a orar. Y usted mismo le va a decir al Señor: Señor, háblame en esta mañana, que yo pueda entender lo que Dios me va a dar, que yo pueda comérmelo. ¿Sabe qué? Mi hermanos, mire, hoy sobre todo, hoy uno ve esto, uy no, y a mí me preocupa esto, porque en mi tiempo no era así. Les digo, en mi tiempo no era así, pero hoy uno ve con tanta, y yo no digo nada porque bueno, no son mis hijos, cada uno tiene potestad de hacer con ellos lo que desee, pero a mí me preocupa cuando a un niño hoy le sirven carne y dicen: no, es que yo no como carne. Digo: ¿pero por qué? No. Entonces pescado no menos. Digo: entonces ¿qué va a comer? Y entonces el niño ahora, él come lo que él quiere. Y el papá tiene que hacerle un mercado especial al niño, porque él no come lo que usted come. Sí, entonces los niños hoy tienen que hacer una receta especial. Entonces el papá come algo con la mamá y los hijos comen otra cosa porque el niño no come carne.
Yo a veces digo, Señor, toda esa carne que el mío no come, mándeme a mí allá para la casa, que yo sí la necesito. Porque de verdad, mis hermanos, entonces uno se ve en un dilema como pastor. Cuando yo miro eso en el plano natural, inmediatamente lo traigo al plano espiritual. Yo digo, Señor, entonces ¿será que en la iglesia habrán de esa clase de niños también? Que traigo un alimento y digo, pastor, yo no como eso. Entonces, ¿qué les doy? Porque mi hermano, déjeme decirle, la palabra del Señor es poderosa. Y todo lo que está aquí escrito es para que usted y yo no lo comamos. Pero sabe una cosa, muchos decimos, de eso yo no quiero, de eso tampoco. Y cuando uno trae una palabra a la iglesia, resulta que cuando vamos a recoger el resultado de la palabra, nos vamos diciendo, Señor, ¿quién se comió la palabra o quién no la comió? Pero yo creo, estoy seguro, que si usted come la palabra tal como el Señor nos la da y la vive tal como el Señor quiere que la vivamos, vamos a ver grandes bendiciones en nosotros. Amén. Amén. Y espero que ninguno de ustedes me deje la carne servida hoy. Amén. Sino que usted pueda ser consciente de que está bien cocinada y que la preparé con tanto amor. Amén, porque Dios nos ama. Amén. No sé, mi esposa, si ya... entonces, quiero hablarles en este mes de marzo un poquito sobre el temor de Dios. Sí, que no es ese miedo que muchos piensan que deben tenerle a Dios, no. Sino un temor reverente, un temor que nos lleve de verdad a disfrutar de una plena comunión con su Santo Espíritu. Un temor donde usted puede disfrutarlo a Él las 24 horas del día sin tener miedo a ser, como muchos piensan, castigado. Entonces, déjeme decirle que no hay duda de esto, que estamos viviendo una cultura inspirada por el temor. Y la palabra de moda hoy, por todos los noticieros, por todas las cosas que usted escucha a diario, es terrorismo. ¿Sí? Terrorismo. Hoy, por donde quiera que usted mira, las naciones, los presidentes se preparan para tratar de evitar que haya terrorismo en su ciudad, que haya terrorismo en su familia, y todo el tiempo hoy está normal la palabra terrorismo. Y esto pues nos lleva a pensar que la sociedad donde estamos viviendo es una sociedad que está muy asustada y con mucho miedo. Hay miedo, ¿cierto?, a sufrir pérdidas. Hay miedos, ¿cierto? Y esto pues está paralizando a tantas personas y no nos deja disfrutar de lo que el Señor quiere que disfrutemos. Ahora, cuando hablamos de ese temor que el Señor quiere que hablemos, porque si ven esta foto, ¿sí me entiende? Si usted mira esta foto, muchas personas hoy están enfermas por ese temor, ¿cierto? Es ese miedo. La gente está enferma, está muy preocupada y muy angustiada porque todo lo que escucha le trae de verdad mucho miedo y temor, ¿verdad? Lo interesante es que la Biblia nos dice que es correcto, escuche, que es correcto tener temor. Pareciera contradecirse, ¿verdad? Pareciera contradecirse. ¿Cómo es que la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor? Pero la Biblia aprueba de que sí es necesario que yo tenga temor. Pero este temor que quiero hablarles es un temor diferente al que el mundo ha abrazado en su corazón, ¿cierto? Un temor totalmente contrario. El temor está registrado en la Biblia y dice que es correcto tenerlo, pero con respecto, escuche, con respecto a Dios, ¿cierto? Pero ese temor, vuelvo a explicarlo, no es un temor de miedo, porque hay un temor emocional y es el que la Biblia describe y menciona que debemos nosotros que aprender a desechar.
a quitarlo de nuestro corazón, esos temores. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el amor perfecto echa fuera el temor. El amor perfecto. Oigan lo que quiere decir la palabra, el amor perfecto. Ese amor perfecto es el que nosotros recibimos por medio de Cristo Jesús. Entonces, este temor emocional se describe como pánico, que es el que usted ve en la foto, ¿sí? Ese temor emocional que hoy tenemos nosotros que desechar. Es ese temor que es el emocional, pánico, ¿cierto? Es un temor de estado aterrorizado, ¿cierto? El permanecer en estupor, bloqueado emocionalmente, ¿sí? Y en el que parece muchos han estado enfocando este tipo de temor emocional, que es el miedo, ¿cierto? Miedo. Hoy, mis hermanos, de verdad que sí, las clínicas están abarrotadas de gente y esto me llamó mucho a mí la atención escuchando una vez a una psicóloga cristiana, una mujer muy de Dios, muy preparada, y ella allí en la conferencia que teníamos nos hablaba precisamente de que estaba a punto de soltar ese trabajo o esa profesión de psicóloga, aunque representaba para ella ganancia y podía estar ayudando a muchos. Nos decía que la verdad estaba ya muy lista a soltarlo. ¿Por qué? Le preguntábamos. Y la respuesta que ella daba es porque la mayoría de las personas que acudían a consejería por miedo, por preocupadas, porque había ansiedad, porque había angustia, eran la mayoría, y esto nos preocupó, cristianos. Cristianos. Y ella decía, es ahora, pero déjeme decirle algo, cristianos repetitivos, porque está bien, yo estoy de acuerdo que tal vez en algún momento el Señor nos permita llegar allí de un profesional, de un psicólogo, a recibir una terapia por algo que estamos viviendo y de pronto queremos escuchar un consejo, está bien. El problema es cuando se vuelve repetitivo, que a los 8 días vuelve otra misma persona y es el mismo. Y a los 15 días vuelve y es el mismo. ¿Por qué? Porque realmente no ha logrado entender lo que el Señor le quiere decir. Amén. Y cuando nosotros nos vemos allí como metidos en esos miedos o en esos temores, que es el que la Biblia habla emocionalmente, nos lleva a tener miedo a todo, ¿cierto? Preocupación. El ser humano le tiene miedo a la muerte. Amén. Tenemos miedo a la muerte. Le tenemos, y hermanos, y lamentablemente, y esto es lo que queremos hoy, que la iglesia entienda, que pareciera, yo espero que ninguno de nosotros que está aquí, está en la iglesia porque le tiene miedo a la muerte. O porque usted está, o porque está aquí porque le tiene miedo a ir al infierno. ¿Sabe que mucha gente va a la iglesia y no va a la iglesia por otro motivo más, sino porque le tiene miedo a morir e ir al infierno? Entonces usted se encuentra con la hermana y dice, ¿a dónde voy a la iglesia? Voy para la iglesia, pastor. Voy para la iglesia, ¿por qué? Porque yo no quiero ir al infierno. Y es algo equivocado. A usted no lo debe motivar venir a la iglesia porque tiene miedo al infierno. Jamás, escuche esto, jamás. Yo no vengo aquí a la iglesia porque le tengo miedo a morir o porque le tengo miedo a ir al infierno. No. Porque entonces eso no genera confianza con mi Padre Celestial. Amén. El hijo que tiene esa confianza con su Padre, él se acerca con seguridad, a él le manifiesta las cosas sabiendo que tiene el abrazo de él y la ayuda de él. Amén. Pero ese hijo nunca se acerca a abrazarlo por miedo a que el padre lo golpee, por miedo a que el padre lo pisotee, lo coja a patadas. No, jamás. Jamás. Y si un padre, dice la Biblia, que siendo malo sabe dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará cosas hermosas a nosotros, sus hijos?
Pero es importante que hoy abracemos el verdadero temor que debemos tener para con Dios. La Biblia dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, si no me equivoco, pero dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Lo dice Proverbios 1:7? ¿Si es esto o no? El principio de la sabiduría, escuche esto. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Punto y coma. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Ve? Hay un principio sobrenatural en toda persona sabia. Y la persona sabia es aquella que teme a Dios. Pero poco a poco queremos ir explicando durante estos domingos lo que significa ese verdadero temor al Señor. Que no lo vayamos a malinterpretar pensando que es miedo. No. ¿Por qué? Porque yo no estoy en la iglesia. ¿Sabe que hay muchas personas que sienten miedo y temor de recibir un castigo de parte de Dios? Y entonces decimos, no, es que yo no quiero ser castigado por Dios. Yo no quiero que Dios me castigue y por eso yo voy a la iglesia. Y está en un error. Jamás un verdadero hijo de Dios viene a la iglesia para evitar ser castigado por el Señor. Si supiera cuánto nos ama Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, mi hermano, cuando el hijo pródigo vino a la casa del padre, allí hay un punto de referencia sobrenatural en esta parábola que el Señor nos regala. Y vemos que el hijo pródigo fue un hijo que malgastó todo, que desperdició los bienes, que fue desordenado por completo, estaba maloliente. No, mi hermano, horrible estaba este hombre. Sin embargo, él dijo, me levantaré e iré a mi padre. Cuando el padre lo vio a la distancia, el padre lo dijo, déjeme a los criados, consígueme el cable del televisor en cuando sea, tráigame un garrote porque estoy a punto de acabar ese sinvergüenza que viene. No. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el padre salió corriendo y dijo, ese es mi hijo. Imagínese. Mi hermano, escuche, y el Señor nos da esa parábola, una ilustración de lo que es el verdadero amor del Padre para con el Hijo. Imagínense, ¿qué tal que usted venga a la iglesia todo el tiempo asustado? Se me la fallé y Dios me va a dar un garrotazo. No, yo no voy. Y por eso muchas veces nos metemos debajo de la silla. No, mi hermanos. Muchas veces venimos a la iglesia y venimos pensando que es la forma correcta para evitar el castigo de Dios. Pero no piense que es así. Oh, sabe que, mi hermano, mire, los brazos del Señor están abiertos todos los domingos, todos los martes, todos los días, cada día de la semana. Él está aquí esperándonos para recibirnos con su amor y misericordia. Sus brazos están aquí. El Señor se sonríe, siente alegría cuando lo ve entrar por esas puertas y le dice, hijo, te estaba esperando. Era mi anhelo hoy poderlo ver aquí. Pero ¿sabe? Que mi hermano, nosotros muchas veces venimos a la iglesia y venimos con una motivación equivocada. Y pensamos que ese es el verdadero temor a Dios. No, a Dios no se le tiene miedo. A Dios se le respeta, se le reverencia. Amén. Otros se acercan a la iglesia y se acercan con motivaciones correctas como es, no quiero que me vaya mal en la vida, entonces yo voy a la iglesia porque no quiero que me vaya mal. Y entonces creen que ese es el temor y van a la iglesia para que no les vaya mal. Sí, porque entonces hay muchas personas, y yo sé que ninguno de ustedes, porque yo creo, amén, que no venimos a la iglesia para que nos vaya bien. Venimos a la iglesia
porque lo amamos a Él y porque lo necesitamos a Él. Amén. Amén. ¿Están entendiendo? El verdadero temor a Dios es, mi hermano, un amor genuino por Él. Es una verdadera admiración por Él. Es una verdadera hambre por Él. Ese es el verdadero temor que Dios quiere, y es en el que usted inmediatamente abraza. Cuando usted abraza el verdadero temor de Dios, entiende que como Él es santo, entonces usted también va a vivir en santidad. Como Él es justo, entonces usted va a vivir en justicia. Como Él, escuche, Él es verdadero, usted va a hablar verdad. El temor de Dios es que yo hago lo que a Él le agrada. El verdadero temor a Dios es que yo desecho lo que Él desecha. Allí usted está mostrando que realmente hay respeto por lo que Él es. Amén. Entonces usted no viene a la iglesia porque le tiene miedo a la muerte. Usted no viene a la iglesia porque le tiene miedo al infierno. Usted no viene a la iglesia porque le tiene miedo a que le vaya mal. Usted no viene a la iglesia porque ahí está preocupado por el juicio de Dios. El juicio, es que yo no quiero que Dios me castigue, que el juicio caiga sobre mi cabeza y entonces corro a la iglesia. Equivocación. Amén. Por eso, mis hermanos, para mí no hay algo más hermoso. Yo soy feliz todos los días de mi vida y me gozo estar en la casa del Señor, y me gozo estar en los grupos de oración, y me gozo estar allá, me gozo estar al otro lado. ¿Por qué? Porque, mi hermano, para mí la delicia más poderosa es saber que me levanto y Él está conmigo. Amén. Yo no vengo a la iglesia por miedo a nada de esto. Yo no vengo a la iglesia aquí por miedo al fracaso. No es que si yo no a la iglesia, entonces yo voy a fracasar en el matrimonio, voy a fracasar en la familia, voy a fracasar en el... No. Olvídese. Yo vengo a la casa del Señor porque lo amo, porque Él es mi pasión, Él es mi deseo, porque Él es mi todo. Amén. Y hermanos, otros venimos a la iglesia porque... Ay, es que el Apocalipsis dice que Cristo va a venir y yo no me quiero quedar. Hermanos, todas esas cosas es importante que usted comience a removerlas de su corazón. Saque todo, porque todo tiene que ver con con la religión, con la tradición y con toda la cantidad de cosas que lo único que hicieron fue paralizar a tantas generaciones del pasado y nunca nos llevaron a conocer al verdadero Dios de la palabra. Amén. Lo único que hicieron fue sacar a tantas personas de la casa del Señor, y muchos llegaron al evangelio asustados. Y lamentablemente con ese mensaje hoy hay tantas generaciones que en el infierno se encuentran. Porque el verdadero temor a Dios no fue enseñado. El verdadero temor que se debe tener a Dios no fue enseñado. No, nos enseñaron que mi hermano, si no veníamos a la iglesia del Señor, que si no éramos aquello, no hacíamos aquello, y nos daban una lista. Usted le llegaba a la iglesia y entonces le daba una lista de sus obligaciones y sus responsabilidades. Y lo hacían firmar. Y el que no lo cumplían para la oficina allá, y el cuerpo oficial 20 en redondo, lo ponían usted en el centro y allí lo fusilaban. ¿Sí me están entendiendo? Allí estaban señalando todo aquello. Y entonces lo que hacíamos era traer miedo al corazón del pueblo. Miedo, temor, pero un temor emocional. Porque escuche, era un temor emocional. Hay mucha gente hoy que está en la iglesia con tanto remordimiento, pero poco arrepentimiento. ¿Me están entendiendo? Sí. Mucha gente en la iglesia, hoy con un remordimiento, y con un peso de conciencia. Y mis hermanos, todos los días se juzgan, todos los días se condenan, todos los días están en el mismo estado, y por eso preocupados. Mire, están así con los ojos que ya se les salen. Miedo.
miedo. Pero un verdadero hijo de Dios, que es temeroso al Señor, que sabe que está viviendo en Él y para Él, mi hermano, aunque caigan bombas atómicas, usted duerme tranquilo. No, vean el apóstol Pablo. Miremos un verdadero hombre, una verdadera mujer que sabe que está viviendo en el temor a Dios, en reverencia, en respeto a sus leyes, a sus mandamientos, que vive de acuerdo a su palabra, que no está violando ningún estatuto, que está caminando en esta voluntad de Él, porque no se siente obligado, sino porque usted ama al Señor. Usted vive, mi hermanos, camina por estas calles de Huepén o de Stamford, donde vive, y usted anda con la frente tranquila, porque no le debe a un peso a nadie, porque está, escuche, siendo íntegro, no está mirando a la mujer al otro, sino que está claro en sus, escuche, en su ética y moral que la palabra entrega. Usted camina tranquilo. ¿Sí me entiende? Usted no tiene que esconderse de nadie. No le pasa lo de don Ramón en el Chavo, que todo el tiempo era cobrándole a aquel señor barriga y él no tenía cómo pagarle y ya había una cantidad de dinero. Amén. Entonces lo triste es que muchos de nosotros buscamos a Dios y le obedecemos por estos miedos y temores. Pero nunca, mi hermano, a Dios no se le debe servir ni por miedo ni temor a las consecuencias. A Dios se le debe servir por amor y pasión a Él. Amén. Cuando usted está enamorado, cuando usted de verdad está enamorado, para usted no es un problema ir a visitar cuántas cuadras a esa persona que está allá al otro lado. Para usted no debe ser un problema venir a la casa del Señor y cumplir con un ministerio porque está obligado a hacerlo. No. Es más, Dios no recibe con agrado cuando yo le sirvo en el ministerio porque estoy obligado por alguien. Porque me están forzando. Porque me están empujando a hacer algo que yo no quiero. Hay mucha gente sirviendo en el ministerio empujada. Hay hijos que están sirviendo al Señor porque los papás los están obligando. La esposa está en el ministerio porque es que el esposo la obliga. Si no lo hace, mire, si me quiere ver contento, sirva al Señor. Y entonces la esposa no tiene otra opción más que decir, está bien, papi, entonces diga al pastor que se pueda hacer algo. ¿Sí me está entendiendo? Entonces lo que están en la iglesia es haciendo algo, mas no lo están haciendo de corazón para el Señor. O viceversa. La esposa que está enamorada del Señor Jesucristo, el esposo poco, y entonces la esposa comienza, o le sirve al Señor o lo castigo. ¿Me están entendiendo? Y entonces el esposo dice, está bien, por tenerla contenta a ella, está en la iglesia. Pero mis hermanos, esto no es la forma correcta. El verdadero temor a Dios es que yo lo estoy amando, le estoy sirviendo con un corazón íntegro, con un corazón apasionado, con un corazón de verdad íntegro. Amén. Entonces, si usted mira, dice la Biblia y nos muestra unos ejemplos de este tipo de miedos. Dice la Biblia que Moisés hablaba al pueblo de Israel y le recuerda la actitud que ellos debían tener. Que el Señor, dice la palabra, hablaba cara a cara con Moisés. ¿Cuántos han leído ese pasaje? O sea, Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y Moisés le dice, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros. Moisés le dice al pueblo, allí en Deuteronomio capítulo 5, versículo 5, dice, yo estaba entre Jehová y vosotros para declararle la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego. Escuchen esto. Vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Ahora quiero que entiendan algo acá, que si yo me revelaba la palabra. Y es lo siguiente, Moisés le dice, miren, yo tengo el privilegio de hablar cara a cara con Dios. Y el Señor por medio de Moisés le dice al pueblo, ¿y ustedes por qué no lo hacen? Hay una invitación de Moisés al pueblo y dice, vengan, subamos al monte. Pero muchos de ellos, casi que la mayoría, dice la Biblia que tenían miedo, temor.
Y Moisés le decía, pero ¿por qué tienen que tenerle miedo a nuestro Padre? Él es el Señor. Mire lo que ha hecho, maravillas y más maravillas. Y ha hecho prodigios. Él nos ama. Él quiere que nosotros lo conozcamos. Porque el Dios invisible quiere hacerse visible en aquellos que lo buscamos. Tenemos nosotros que aprender con un corazón temeroso de Dios, de verdad temerosos, que reverenciamos su presencia. Por eso hemos venido diciéndole a la iglesia, hemos venido diciéndole a los niños, a los padres, la importancia de tener la casa del Señor siempre bien bonita. Amén. Reverencia o temor a Dios es que usted entre a la casa del Señor y usted sabe que allí le va a hablar Dios. Entonces, como usted sabe que le va a hablar Dios, usted se prepara. Usted está sintonizado. Usted no deja perder una palabra, sino que usted sabe que lo que Dios le va a estar hablando es algo que usted necesita abrazar. Entonces, lo que usted hace, mi hermanos, usted inmediatamente se desconecta con todo aquello que el mundo le ha conectado para conectarse con Dios. Pero a muchos nos cuesta. ¿Por qué? Porque entramos a la casa del Señor y nos parece que estamos entrando a cualquier lugar. Que estamos entrando al salón de clases de la universidad, al salón de clases del colegio o de la escuela, no sé dónde está muchas veces la gente ubicada. Entonces entramos allí y, mis hermanos, cero respeto por la casa del Señor. Cero respeto, o sea, cero celo por la casa del Señor. Nos parece que llegamos al mismo lugar de siempre. No. Y es esto que para usted y para mí debe ser muy, muy, muy claro. Y Moisés le estaba diciendo a la gente, ¿por qué no vienen conmigo? Mire, hoy tuve el privilegio de hablar cara a cara con Dios y el Señor quiere que todos subamos. Pero ¿sabe una cosa? Dice la Biblia que ellos sintieron temor, sintieron miedo. Ahora quiero que entiendan esto. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué ellos tenían miedo de hacer lo que Moisés estaba haciendo con Dios? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Para que ellos sintieran ese miedo a Dios. ¿Cuál era el problema? Y yo decía, Señor, pero a ver, muéstrame aquí el problema, el por qué ellos no salen allí a experimentar lo que Moisés estaba experimentando. Porque, mi hermanos, mire, ¿saben lo lindo que es estar en la presencia del Señor? Sentirse abrazado por Él, sentirse contemplado. Yo me siento tan feliz. Pero quiero provocar esto en ustedes. O sea, que cuando nos metamos al río, que usted también sea ese hombre, esa mujer que disfruta de las corrientes de las aguas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que lo disfrutemos a plenitud. El Señor quiere que disfrutemos lo mejor. Y le decía esta mañana, ¿cuántos de nosotros nos hemos conformado solamente con mojarnos los piecitos? Y en Ezequiel capítulo 47 nos habla del río que sale del umbral del templo, de la casa de Dios. Sale allí. Y cuando Ezequiel comienza a ver esa visión que Dios le está mostrando, él comienza a verse en un momento en que ya no podía tener los pies mojados, ni los tobillos, ni la cintura, sino que ahora necesitaba nadar. Necesitaban nadar, pasar el río, nadando. Y mi hermano, ¿sabe qué es importante? Que usted y yo aprendamos a conocer a Dios a totalidad. Pero ¿cuál era el problema? ¿Por qué el pueblo le costaba entender lo que es subir a la presencia del Señor y estar hablando allí cara a cara? Y el problema y el temor de ellos, ¿sabe cuál era? Que todavía en su mente y en su espíritu llevaban la construcción de un becerro de oro. En la mente de ellos todavía estaba el pecado de Egipto. Todavía no se habían desprendido de sus dioses, de aquellos personajes muertos. Todavía estaban allí y sabían lo que había en su corazón y eso les impedía acercarse a Dios y con Moisés hablar cara a cara con Él. Entonces, ¿de dónde producen estos miedos y temores? Por la condición en la que me encuentro. Y que usted sabe y que yo sé a dónde son las debilidades que estoy teniendo y que no estoy prestando atención para poder
sacar totalmente de mi vida toda raíz de miedo y temor, de pánico, y poderme acercar y deleitarme en la presencia del Señor. El verdadero temor a Dios. Escuche, a mí me encanta en el evangelio, en las cartas del Evangelio de Juan, cuando él está hablando que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y entonces lo relaciono, siempre lo relaciono y lo uso, ¿sabe por qué? Con mi esposa. Y siempre traigo esa ilustración, ¿por qué? Porque cuando nosotros conocemos a esa persona que va a ser nuestra esposa, en el caso conmigo, yo recuerdo que había un amor por ella, pero al mismo tiempo había un temor de casarme, porque yo decía, oh, yo no quiero ser uno más de esos fracasados. Había miedo. Escuche, había amor por ella, pero habían ciertas angustias de que las cosas no me salieran como yo quería, de tener la familia que yo quería tener. Y allí había demasiado nerviosismo. Yo decía, Señor, me caso, no me caso, me caso, no me caso, me caso. Y estaba ahí en este problema. Pero escuche, cuando yo me caso, yo amo a mi esposa. Pero ese amor me lleva a perfeccionarlo en el tiempo que yo camino con ella. Cada día me enamoro más. Y sabe una cosa, cada día la conozco mejor. Y entonces ese amor que comenzamos hace tanto tiempo atrás, hoy se ha perfeccionado. Entonces lo que el Señor dice es que el perfecto amor de Cristo, lo que Cristo hace en nosotros, cuando usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, hay mucha gente que acepta al Señor Jesucristo por miedo, por temor. ¿Y qué problema me voy a meter? Yo no sé si recibí esa religión o no. Y hay preocupación. Y muchas veces a empujado lo hacemos. Pero cuando usted comienza a experimentar ese verdadero amor, lo va llevando a la perfección. ¿Me están entendiendo? Ese amor que comenzó, pareciera muy poquito en su vida, se ha venido incrementando, incrementando. Y entonces ese perfecto amor de Cristo ha sido, escuche, lo suficiente para erradicar de su vida todo temor y miedo al fracaso. Eso se llama generar seguridad en nosotros. Pero ¿sabe cómo lo logramos? Cuando de verdad tenemos el verdadero temor de Dios en nuestra vida. Entonces Moisés le pregunta al pueblo, ¿por qué no sube? Y seguramente que muchos guardaron silencio. Muchos dijeron, no, que no lo sepa Moisés, que es que todavía en nosotros hay un cierto celo por los ídolos de Israel, de Egipto, perdón. Y mi hermano, déjeme decirle algo. El verdadero temor, escuche lo que les voy a decir. El verdadero temor a Dios es la verdadera obediencia a esta palabra. No puede usted decir, no puedo yo decir que soy temeroso de Dios si estoy obedeciendo por partes este libro. Entonces, el verdadero temor a Dios me lleva a no discutir una orden del cielo. Si el Señor me dice que debo vivir en santidad, vivo en santidad. Si el Señor me dice que debo aborrecer lo que Él aborrece, yo lo aborrezco. Si el Señor me dice que debo amar lo que Él ama, yo lo amo. Si el Señor me dice que debo perdonar a mi enemigo, lo voy a perdonar porque yo amo al Señor y obedezco su palabra. Yo aquí no discuto una orden del cielo. ¿Me están entendiendo lo que digo? Ese es el verdadero temor a Dios. Cuando usted obedece su palabra. Cuando usted no discute una orden de Dios. Cuando usted, mis hermanos, lo que el Señor le diga, usted todo el tiempo está diciendo, heme aquí. Gloria al Señor. Entonces, cuando Moisés invita al pueblo, y el pueblo le tiene miedo. Mire, cuando usted le tiene miedo a alguien, eso no es confianza. ¿Entendieron? Cuando usted le tiene miedo a alguien
Y ese alguien viene a ofrecerle a usted un negocio. Usted dice, no, no, gracias, con usted no hago negocio, le tengo miedo. No sé si me lograron entender. Cuando en usted hay miedo hacia alguien, es porque ese alguien no le da la suficiente confianza a usted. Quiere decir que si usted y yo le tenemos miedo a Dios, es porque no hay la suficiente confianza con la palabra que Él me está entregando. Yo no confío. ¿Cómo es que Dios me va a decir que comience ese ministerio? ¿Cómo es que Dios me va a mandar a ese lugar? Pero ni siquiera me da $1, ni siquiera me da gente, ni siquiera me da un edificio, ni siquiera me da un carro, y mucho menos una casa. ¿Y cómo es que cree que yo me voy a ir? No, no. Si yo temo a Dios, le digo, Señor, no importa, aunque no vea lo que quiero ver, contigo más que suficiente, voy con todo para allá. Estamos aquí. Es temor a Dios. Y ese temor a Dios me genera confianza y seguridad en todo lo que yo emprenda. Porque sé que Él va a respaldar la obediencia a su palabra. ¿Qué es lo que Dios va a respaldar? Mis hermanos, mire, Dios va a respaldar la obediencia que usted tenga a esta palabra. La seguridad del cristiano nunca debe estar en algo diferente que no sea la palabra. Entonces el pueblo sentía miedo. El pueblo estaba preocupado. ¿Por qué? No tenían confianza en Dios. No tener una clara certeza de la salvación. Oiga lo que estoy soltando. No tener una clara certeza de la salvación debido ¿a qué? A que hay una conciencia manchada por el pecado. Y eso es preocupante. Eso es preocupante. Entonces aquí es donde entra la pregunta de muchos. Y es, ¿usted cree que se pierde la salvación? ¿Usted cree que pierde? Entonces, mis hermanos, la pregunta es, ¿usted cree que pierde la salvación? Y hoy la mayoría le dice a usted que no. No. Yo no discuto. Yo lo único que digo es que la Biblia me sigue diciendo que sin santidad nadie verá al Señor. Yo no le creo aquí a un predicador, por bonito que sea, o por grande que sea, o por elocuente que sea. Yo le creo a la palabra del Señor. Sí, porque hay mucha gente que va a un seminario. Y mis hermanos, conociendo la palabra bien, teniendo claro, va a un seminario y allá hay 2, 3, 4 maestros que le dicen que usted ya lo sellan y listo, ya viene haciendo lo que quiera. Su vida ya ahora no, porque usted ya listo y está marcado y está sellado. Ojo. Ojo. La Biblia dice que yo no puedo descuidar una salvación tan grande. Entonces, usted puede vivir la vida en pecado. Usted puede vivir la vida en adulterio, en fornicación, pornografía. Usted puede vivir de mentira en mentira. Usted puede falsificar documentos. Usted puede pagar o no pagar taxes. No, usted es la vida loca tranquilo. Usted ya ha sido sellado. Yo respeto esas formas de pensar, pero yo sigo creyendo que lo que la Biblia dice es la verdad de Dios. Aquí está la verdad del Señor. Y el verdadero temor a Dios es obedecer su palabra. Nadie podrá decir que teme a Dios y es desobediente. ¿Me entendieron lo que les digo? O sea, la seguridad que debe generar en usted el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es que usted vive en obediencia a la palabra. Y esa obediencia a la palabra lo lleva a caminar con una confianza tremenda donde vaya. Mis hermanos, hay una seguridad en lo que usted es, una seguridad en lo que está haciendo, una seguridad en lo que vive, en todo. Usted no titubea para hablar. Yo titubeo porque soy un poquito, ¿cómo se llama? No tartamudo. Sí, yo desde pequeño me decían que era tartamudo y me dejé creer esa mentira y estoy derribando esa mentira. No, ya no soy tartamudo.
Amén. Ya no soy tartamudo. Entonces, mis hermanos, cuando hay una manifestación divina, por eso es que a muchas personas les cuesta venir a la iglesia, a la casa del Señor. ¿Sabe por qué? Porque se sienten confrontados con la verdad. En estos días llegó una persona, llegó un hombre, y recuerdo que fui a saludarlo, estaba acá, y me dijo esto, me dijo: pastor, no, yo entré, y cuando yo entré, casi que me desmayo, tuvieron que darme el agua. Le dije: claro, porque la presencia del Señor en nuestra vida la tomamos muy a la ligera. Y por la misericordia del Señor, porque Dios es bueno, muchos de nosotros todavía estamos vivos. Se los digo, hermanos lindos. Mire, créeme, yo estoy siendo claro. Por la pura misericordia de Dios, usted y yo no estamos fritos. ¿Sabe por qué? Por el poco temor a Dios. Por la poca reverencia al Señor. Por la poca pasión que le colocamos a las cosas del Señor. ¿Sí? Porque, mis hermanos, esto incomoda. Esto incomoda. Son mensajes que no se escuchan. Muchos aplausos. Estos son sermones, hermanos, que no se escuchan, mucha algarabería. ¿Sí? Porque son mensajes que nos confrontan con la verdad de la palabra. Que si nosotros no estamos alineados con lo que el Señor dice que hemos estado alineados, podríamos estar perdiendo el tiempo. Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probarlos vino Dios. Oigan esto. Moisés le dice al pueblo: no tengan miedo, porque para probarlos ha venido Dios. O sea, en otras palabras, Moisés le estaba diciendo al pueblo: Él viene y viene a examinar cada corazón. Y el que está alineado, tranquilos, pasarán la prueba. Y Moisés está diciendo: si usted está confiado en Dios, si usted tiene seguridad en Dios, si usted sabe quién es en Dios, mi hermanos, a usted no le da miedo venir aquí al altar, subir. Hay gente, aquí no, pero aquí, en otros lugares, hay gente que, mi hermano, no se sube acá. ¿Por qué ese lugar? ¡Ah! Hermanos, ¿sabe que la Biblia dice que el velo del templo se rasgó en dos para que el Hijo de Dios ahora pueda entrar hasta el lugar santísimo? Pero hay personas que les cuesta entender eso. ¿Sabe por qué? Porque saben que están en pecado y sin embargo siguen contemplando el pecado. Saben que están mal y sin embargo se conforman con quedarse allá mojándose en los piecitos. Pero, mi hermano, es una realidad. ¿Y de qué nos sirve escuchar una palabra de aquellas que nos gustan, de que usted va a abrazar la tierra prometida, de que usted va a montar en el mejor avión y que se va para Europa y que le van a dar allá y que se va a casar y que va a tener? Hermanos, ¿de qué sirve todas estas cosas materiales, pero al final todo se queda aquí junto con todo? El verdadero temor a Dios nos lleva a nosotros a vivir vidas consagradas. Vidas consagradas. Ese es, mis hermanos, para probarlos vino Dios. Para saber lo que había en nuestro corazón. Para que usted sea confrontado con esa verdad. No temáis. Dice: porque para probarlos vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. Escuche, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Mi hermano, el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, el perfecto amor en mi vida echa fuera todo pecado. Todo pecado. Cristo en mi vida, mis hermanos, me hace todos los días caminar en santidad. ¿Por qué? Porque el temor va delante de mí.
El temor va delante de mí. Y el temor, que es el Espíritu Santo, Cristo Jesús en mí, me va mostrando el camino por donde debo andar. Hay discernimiento. El Espíritu Santo me muestra lo que es malo y lo que es bueno. Y comienzo a ir desechando todo lo que no sirve y abrazando lo que sí vale la pena. Pero esto se logra. ¿Por qué? Por el verdadero temor que va delante de mí. No es otra manera. El temor de Dios, mi hermano, mire. El temor de Dios es comparado con el conocimiento del Señor. Y este se logra a través del estudio y revelación de la palabra. Estudio y revelación de la palabra. Entonces, el verdadero temor a Dios, miren, ya estoy terminando porque continuamos. Recuerde que todo este mes vamos a estar hablando un poquito de esto, hasta que usted tenga bien claro. Mis amados, ustedes que salen para México, escúchenos, si no, ahí para que terminen su clase. Papá de mi hermano. Pero mi hermano, déjenme decir algo. El temor de Dios es comparado con el verdadero conocimiento del Señor. Entonces, ¿cómo usted sabe? Esto se lo dejo para que usted lo reflexione y medite mientras camina a la casa hoy. Lo dejo con esta conclusión, mirando este pasaje. Si usted me dice que es un hombre, que es una mujer temerosa de Dios, quiere decir que todos los días usted es un hombre, una mujer que estudia la palabra. Ahora, así sencillo, sin anestesia, se lo voy a soltar. Pero si usted es una persona, es un hombre, es una mujer que se va y aún hasta la Biblia la deja aquí en la iglesia y la vuelve a encontrar el otro domingo, está en problemas con Dios. No conmigo, con Dios. ¿Por qué? Porque eso muestra que durante la semana usted es poco dedicado a la búsqueda del Señor. ¿Sí? Esto no da, esto no puede ser un amén por ningún lado, hermano Julio. No, esto no, como amén por eso. Si no es que me estoy diciendo, si no es que yo me estoy aplaudiendo la pereza mía. Porque mi hermano, lamentablemente, muchos de nosotros, mire, si yo le hiciera que levantar, no la levante. Porque saldría avergonzado delante del Señor. Pero ¿sabe? Muchos pasan días sin que usted vaya a la fuente que es la palabra del Señor. El verdadero temor de Dios está en que usted se alimenta todos los días de su palabra. Todos los días usted se alimenta. Usted no puede pasar un día sin ir a la presencia del Señor y buscar el alimento espiritual, la palabra que lo nutre, que le enseña, que le revela a Cristo. Amén. Mi hermano, mire, a mí me gusta, subrayo la Biblia, la leo, me alimento de ella, produce grandes resultados día a día cuando yo obedezco esta palabra preciosa. No sea de los que solamente lee la Biblia el día que viene el domingo a la iglesia. Mis hermanos, mire, hemos estado haciendo campaña evangelística de traer la Biblia a la iglesia, la palabra. ¿Sabe que hoy, mis hermanos, mire, ahora vuelvo y le digo, de nada sirve que usted escuche una palabra y no la obedezca? Pero hay mucha gente que sabe que a toda hora, mi hermano, mire, a toda hora, escuchen esto. No, pastor, es que yo cargo la Biblia aquí, pastor. Yo aquí la cargo, pastor. Y déjeme decir algo, no es que esté malo. No es que esté malo. Y no es que usted se va a condenar. No, que quede claro. Pero es más importante que usted traiga este libro a la iglesia. Levanten la Biblia, la que trajeron. Uno. Imagínense, exacto, no para avergonzarlos, sino porque aquí está, escuche, la fuente de inspiración. Amén. Mi hermanos, mire, solamente tenga esto. No es lo mismo que yo vaya por la calle con esto así, que con esto así. ¿Me entendieron? No es lo mismo que usted vaya a la calle
con esto así, porque nadie lo va a identificar que usted está leyendo la Biblia o que la está leyendo. Aunque esté leyendo la Biblia, nadie creerá o pensará que usted es cristiano. Sino al contrario, hasta una multa le pueden sacar por ir hablando por teléfono y los carros lo pueden atropellar. ¿Están aquí? Pero si usted es de lo que lleva este libro, así dicen, ay, ese es evangélico. Colócase de pie.